Buenas tardes, estimados y estimadas participantes. Buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Dayeli Lavi. Pertenezco a la Asociación Círculo de Derechos Humanos y en representación de dicha organización les extiendo un cordial saludo. En esta oportunidad, mi persona los acompañará en calidad de moderadora de la presente mesa de diálogo. Pero antes quisiera precisarles algunas indicaciones. En primer lugar, para el desarrollo de la mesa de diálogo se les solicita a todos los participantes que mantengan sus micrófonos y cámaras apagados durante la sesión para evitar interrupciones. Y en caso deseen realizar consultas, pueden realizarlas a través del chat de Zoom o dejarlas en la transmisión de Facebook Live. Y estas serán leídas al final de la mesa de diálogo hacia las panelistas. O también, si en caso lo desean, pueden levantar la mano al finalizar la mesa solicitando el micrófono. Asimismo, se les precisa que podrán registrar su asistencia mediante el formulario que se les enviará vía chat de Zoom, así que se les exhorta a estar atentos. Sin más preámbulos, procedo a presentar a nuestras ponentes del día de hoy. Para la presente mesa de diálogo que se encuentra titulada El impacto de las tecnologías en los derechos de las personas con discapacidad. En esta ocasión, en primer lugar, contamos con la presencia de la doctora Ana María Mazo Gutiérrez, quien es abogada titulada por la Universidad de Medellín, especialista en Derecho de Familia por la Universidad de Antioquia, es magíster en Derecho Procesal Contemporáneo por la Universidad de Medellín, coordinadora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad de Medellín. También es coordinadora académica de Educación Continua para Diplomados y Cursos de Actualización de la Corporación Universitaria de Sabaneta. Es docente universitaria en pregrado y posgrado en la Universidad de Medellín, Luis Amigo, en Tecnología y Antioquia y en UNAULA. Y también es docente de tiempo completo en la Corporación Universitaria de Sabaneta. Asimismo, contamos con la presencia de la doctora Elizabeth Campos, quien es secretaria de Equidad y Género de la Unión Latinoamericana de Ciegos. También es coordinadora del Comité Ejecutivo del Consejo Iberoamericano del Braille, fellow de Tecnología y Asistencia de la Alianza de Discapacidad en el proyecto Posicionamiento de las Organizaciones de Personas con Discapacidad. Y también participa como socios iguales en tecnología de asistencia. Es coordinadora de la Coalición por la Dignidad de las Personas con Discapacidad en las Américas. Es miembro del equipo latinoamericano por la implementación del Tratado de Marrakech en el Perú, directora de Finanzas y Cooperación de CODIP, es vicepresidenta de HAPI y codirectora del Festival Access Cine. Finalmente, contamos con la doctora Ángela Martínez Rodríguez. Perdón, Ángela Rodríguez Tachac, quien es abogada por la Universidad de Antioquia de Medellín. Cuenta con una licenciatura en Educación Básica por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Cuenta con especialización en Derecho de Familia por la Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA, y se especializa en la investigación sobre inclusión y género. Habiendo culminado con la presentación de las ponentes participantes de la mesa de diálogo, damos por inaugurada la misma. Siendo así, a continuación, procedo a cederle el paso a la primera ponente para que comience con su intervención. Esta será la doctora Ana Mazo Gutiérrez, a quien se le dará un tiempo de 15 minutos. Adelante, doctora. Muy buenas tardes para todos. ¿Me pueden escuchar bien? Solo para verificar que todos me estén escuchando. Sí, se la escucha bien, doctora. Listo. Muchísimas gracias por la introducción, Yayeli. Pues vamos a utilizar este tiempo para mirar la inclusión desde Colombia, ¿cierto? Nosotros, ¿qué hemos hecho para tratar de que esa progresión que hemos hecho de un modelo arcaico que traíamos sobre discapacidad a un modelo médico rehabilitador que estuvo por mucho tiempo presente en nuestras legislaciones, pasar a ser parte de lo que nosotros conocemos como el modelo social?
Es importante entonces determinar que desde el punto de vista jurídico en Colombia nosotros no reconocemos a la discapacidad como una enfermedad. Hoy por día nosotros la reconocemos como una oportunidad, ¿cierto? Y hemos enfocado el énfasis de cómo se adapta la sociedad a la discapacidad y no cómo las personas con discapacidad tienen que adaptarse a la sociedad. En eso entonces hemos progresado en varios sistemas legislativos. Hoy tenemos una ley que es la ley 1996 del año 2019 y en esta ley, con este modelo social, que pasa de ser un modelo médico rehabilitador porque ya deja de ver la discapacidad como una enfermedad y lo empieza a ver como una característica normal de la persona, y lo que hace es exigir por parte del Estado a que todas las entidades públicas o privadas realicen los ajustes que consideren razonables para poder hacer que las personas con discapacidad hagan parte de sus actividades normales, tanto en nivel educativo como laboral, como personal, como social, como acceso a la justicia, como acceso a los servicios públicos derivados como las notarías y otros servicios públicos derivados. En ese orden de idea, en el desarrollo de esa ley 1996 partimos de la presunción de que todos son capaces y por lo tanto no limitamos ni la contratación ni la inclusión en el ámbito escolar o educativo, en tanto en educación primaria, secundaria, como lo que nosotros conocemos como la educación superior. De hecho, las universidades tendrán que hacer los ajustes razonables que se consideren necesarios cuando una persona quisiera ingresar a estudiar una carrera, una técnica laboral, una profesionalización de cualquier modo. Pero a nivel nacional, para garantizar ese uso de las tecnologías versus la discapacidad, nuestro país cuenta con un ministerio, ¿cierto? Nosotros estamos política y socialmente divididos por ministerios, y esos ministerios que acompañan la presidencia de la República, entre ellos tenemos el Ministerio de Tecnologías en la Información y las Comunicaciones, o el que nosotros denominamos en una sigla más corta, el MINTIC, el Ministerio de las TIC, ¿cierto? Con base en una encuesta que se desarrolló en el año 2010, en una encuesta demográfica que se desarrolló en el año 2010, a partir del año 2012, en el Plan de Desarrollo de Acción Nacional, se incluyeron ciertos programas que han ido creciendo en número de usuarios, pero además en perfeccionamiento del acceso de las personas con discapacidad a este tipo de ayudas. Y en el 2010, Colombia presenta, de acuerdo a la caracterización demográfica realizada, con 2,9 millones de personas con discapacidad, de las cuales alrededor del 37% tenía una discapacidad visual total o parcial, tenía más o menos 500.000 personas con una discapacidad auditiva, y el resto de la población que hacía parte de esa encuesta tenía una discapacidad de otro tipo, centrados en aquellas discapacidades que mayores que obstáculos presentaban para el uso de tecnologías. Ese ministerio desarrolló 3 estrategias que hoy todavía están vigentes, que han crecido, que se han perfeccionado, con las que podemos contar de una manera más apropiada cada vez más, donde los centros de conciliación nos hemos apropiado de la herramienta, donde las entidades bancarias se han apropiado de la herramienta. Y en esas 3 estrategias crea la primera de ellas, una estrategia que se llama centro de relevo. El centro de relevo es la estrategia del ministerio para personas con discapacidad con mayor uso de las 3 que se han creado. El centro de relevo es una estrategia que lo que busca es una comunicación bilateral entre personas sordas y oyentes. Podía darse también la herramienta para los intérpretes, pero la función principal para la que se creó el centro de relevo era la comunicación bilateral entre sordos y oyentes, que se comunicaban a través de teléfonos celulares, de tablets o de computadores. ¿Qué hacía o qué hace esta herramienta? Le proporciona un intérprete para que la persona que no cuenta con el habla pueda comunicarse de manera asertiva frente a otra persona que, a pesar de ser oyente, necesita o brindar un servicio o recibir un servicio. En este orden de ideas, el centro de relevo se conoce como la herramienta bidireccional, porque permite la interacción entre 2 personas, una que es oyente y una que es no oyente, o las personas sordas, ¿cierto? Este es un servicio gratuito
que se presta por parte del Estado, se presta desde las 6 de la mañana hasta la medianoche. Es el servicio que utilizamos la mayoría de los centros de conciliación cuando necesitamos o tenemos un usuario que se acerca a nuestras instalaciones y que no tiene la capacidad de comunicarse, y nos prestan un intérprete a través de uno de los mecanismos. Bien puede ser a través de las llamadas, si es que se puede hacer a través de una videollamada. Generalmente lo que hacen es asignarnos un intérprete para una hora y tiempo determinado. No es difícil agendarlo, generalmente tienen disponibilidad, pero además tienen personas 24 horas, bueno, realmente 18 de las 24 horas, porque es de 6 de la mañana a medianoche, dispuestas a prestar un servicio directo. Entonces, una persona con una discapacidad auditiva se acerca a un banco a realizar una transacción, a abrir un nuevo producto, a preguntarse un producto, y en el banco no tienen una persona que maneje el lenguaje de señas. Podrían hacer uso del centro de relevo para poder mirar si es posible que en ese mismo instante, a través de un servicio del centro de relevo, que es el servicio de intérprete en línea, que se llama CIEL, servicio de intérprete en línea, se le puede asignar un intérprete para que pueda cumplir con las características de la prestación del servicio a esa persona que no tiene las mismas capacidades motoras y sensoriales que tienen dentro del personal del banco. Dentro de esta estrategia del centro de relevo, que como les digo, es tal vez la más grande que tiene el MINTIC hoy, se han desarrollado muchas otras estrategias como la formación de intérpretes, de personas oyentes que quieren ser intérpretes o de personas no oyentes que además de querer comunicarse, quieren ser intérpretes para ayudar de intermediarios, y se han fomentado otras herramientas TIC para este tipo de discapacidad. A cifras del 31 de enero del 2024, el impacto es bastante sorprendente, porque además el centro de relevo, como se lo denuncié, es una de las 3 estrategias, pero es la estrategia que más se usa y que más se ha usado en el país para poder permitir el acceso a los diferentes servicios, tanto gubernamentales como no gubernamentales, con las personas que tienen esta discapacidad sensorial de la audición. En ese orden de ideas tenemos que hay 59.906 beneficiarios del servicio. ¿Qué quiere decir esto? Personas no oyentes que ya están registradas y que con solo llamar al servicio inmediatamente se les asigna, porque son usuarios frecuentes del servicio. Entonces, yo, persona con una discapacidad auditiva, ya estoy registrada, soy beneficiaria del servicio, llamo y les cuento que voy a hacer una vuelta al banco y necesito que me acompañen, ellos me van a agendar. Yo, persona como beneficiaria del servicio, llamo y les digo que voy a tener una reunión de negocios que necesito un intérprete, ellos me van a acompañar de manera gratuita. Dentro de esa estrategia tenemos que se han asistido a 5.431.720 videollamadas con asistencia de intérprete, y se han prestado 362.300 servicios de intérprete en línea para trámites específicos. Digamos entonces que esa es una de las estrategias más ganadoras que ha tenido el MINTIC para la inclusión y la discapacidad, y en ese orden de ideas pues el resultado ha sido muy positivo y un gran beneficio. Aparte de ello, dentro de esa misma herramienta, en el centro de relevo, se han desarrollado 477 videos de cómo aproximar las personas con discapacidades a la virtualidad y a las herramientas de tecnología, que también han servido para que estos o se capaciten o puedan de cualquier otra manera ser incluidos dentro de grupos de trabajo, mejorar sus relaciones personales, sus relaciones laborales y, ¿por qué no?, sus relaciones educativas. La segunda estrategia que tiene el ministerio es el Convertic. El Convertic, que es así, Convertic, ¿cierto? En esa sigla ha puesto a Colombia como el primer país en el mundo en permitir que se descargue de manera gratuita las aplicaciones que en JAWS y Zoom Text, que le permiten a las personas con discapacidad visual comunicarse entre ellas o con personas que no tienen discapacidad visual. En esta estrategia de Convertec, el país pues obviamente ha hecho una inversión para que esas licencias puedan ser descargadas de manera gratuita. El Convertec llega como una posibilidad a partir del año 2016,
Se efectiviza con la compra de licencias a partir del año 2018 y entre el cuatrenio entre el 2018 y el año 2022, Colombia pretendía que 400.000 personas pudieran ser usuarios del servicio, cifra que se superó rápidamente y al cierre del año 2022 había más de 570.000 personas que podían utilizar las licencias. Si ustedes hoy ingresan a la plataforma de Convertec de Colombia, les daría la posibilidad todavía de descargar de manera gratuita las licencias tanto de JAWS como de Zoomtext, que le permite a las personas con discapacidades visuales poder comunicarse de manera asertiva, de una manera más fluida a través de estos medios electrónicos, lo cual pues hace que haya una aproximación de estas tecnologías frente a las personas con discapacidad. Para poder hacer la entrega de estas apps, lo que hizo el sistema fue que creó una app para la tercera estrategia que se llama Cine para Todos. En esa estrategia de Cine para Todos funciona desde el año 2012. Han hecho una selección de películas que han sido puestas a disposición de personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva y otras discapacidades. Es totalmente gratis también. En esa app lo que van a encontrar es una selección de películas para que las personas puedan acceder a cine y tengan unos momentos de entretenimiento, pero además, si se hace con programación, el ministerio ofrece películas y una persona que vaya y haga un cineforo y la comente y acompañe grupos poblacionales a través de cineforos que están diseñados para personas con discapacidad. Digamos que dentro de estas tres estrategias, el Estado ha desarrollado no solamente una estrategia de entretenimiento y de comunicación, sino que además desarrolla herramientas para que las personas con discapacidad también se vuelvan desarrolladoras de contenidos. Entonces hace cursos a través de estrategias de Mintic, hace cursos totalmente gratuitos para que esas personas puedan no solamente visualizar las películas, sino de convertirse en desarrolladoras de contenidos. En resumen, esas serían como las tres grandes estrategias con las que contamos en Colombia. Como les dije, desde el punto de vista legal, además, tiene una protección dentro del modelo social, que es el que hoy estamos implementando, y pues que en el deber ser es hacia donde estamos apuntando todos los esfuerzos, no solamente legislativos, sino del Ministerio de las TIC, para que nosotros realmente cumplamos con la función de lo que se conoce como el sistema social de discapacidad. Tendría que ser esta la sociedad la que se adapta de todas las maneras y no ellos a nosotros, sino la sociedad a sus necesidades y a la manera en que puedan disfrutar en igualdad de condiciones, o por lo menos lo más próximo a una igualdad de condiciones, a las diferentes actividades sociales, culturales, políticas, económicas, profesionales que se pueda ofrecer en los contextos. Dando cumplimiento al tiempo que me fue asignado, entrego la palabra a la segunda persona de la mesa. Muchísimas gracias, estimada ponente. Ahora, para continuar con la mesa de diálogo, le cedo el pase a la doctora Elizabeth Campos. Muchas gracias, Dayeli. Se me escucha, ¿verdad? Sí, se le escucha, Elizabeth. Gracias. Bueno, antes que nada aclarar, no soy doctora, solo Elizabeth Campos, por favor. Yo voy a hablar un poco desde los derechos humanos y las tecnologías y cómo las tecnologías son parte de los, digamos, de los compromisos que tienen nuestros países y son parte sobre todo porque las tecnologías permiten que las personas con discapacidad puedan tener autonomía, puedan alcanzar autonomía y puedan tener una mayor inclusión y participación, sobre todo, participación en diferentes espacios. Diría principalmente en la educación, en el empleo, ¿no? En el acceso a la información, el acceso a la salud, pero sobre todo también diría en la participación en la comunidad, ¿no? En participar como iguales en todos los diferentes espacios. Y quiero hablar de la tecnología de las personas que como yo tienen una discapacidad visual, pero quiero también hablar de las tecnologías que pueden ayudar, ¿no? Permitir que
que tenga autonomía una persona con cualquier tipo de discapacidad, los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas, como las tecnologías, sobre todo las tecnologías de asistencia, permiten alcanzar esa autonomía. Como por ejemplo, en el país, ¿no? Aquí en Perú, se han tenido ya algunas iniciativas y se tiene una normativa, una base legal que reconoce a las tecnologías, ¿no? Las tecnologías de asistencia reconocen como un factor importante para la rehabilitación, para la inclusión de las personas con discapacidad, ¿no? Y aquí quiero hablar, por ejemplo, de los servicios comunitarios, de los servicios educativos o de los servicios bibliotecarios, ¿no? Como es la Biblioteca Nacional, la Gran Biblioteca Pública de Lima, es un ejemplo para nuestro país donde encontramos una sala de lectura, una sala, digamos, para usuarios ciegos o con baja visión, donde encuentran varios productos de apoyo, ¿no? Como las lupas electrónicas, como las máquinas de lectura inteligente, como los lectores de pantalla y otros productos más que facilitan el acceso a la información de las personas con discapacidad, ¿no? Como las tecnologías pueden ser productos bastante complejos como equipos electrónicos o pueden ser softwares o incluso pueden ser productos sencillos, ¿no? Que no son tecnológicos, pero que permiten tener autonomía, ¿no? Y aquí, por ejemplo, mencionaría el medidor de líquidos, que es un sensor que una persona lo coloca en el vaso, ¿no? De donde uno va a servirse un líquido y el sensor le va a avisar cuando ya llega al nivel adecuado, ¿no? Para que no derrame los líquidos. O un reloj parlante también es otro ejemplo de tecnología, como permite, ¿no? Que una persona pueda escuchar la hora cuando no puede ver un reloj, ¿no? O tenemos también los relojes braille, ¿no? Que son unos relojes que permiten que uno pueda levantar la esfera y pueda uno leer al tacto la hora, ¿no? Y tocar las manecillas del reloj y mediante los puntos, la representación que tiene el reloj en la esfera pueda saber qué hora es. Así también quería mencionar otras tecnologías con las que contamos hoy en día y que, por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual podría hacer a través de un software, de un aplicativo, digamos, planificar sus compras, por ejemplo, del supermercado, ¿no? Tenerlo ya planificado, elaborar algunos recordatorios que le permiten gestionar su tiempo y le permiten tener una mejor participación, ¿no? O hay software también que permiten convertir los textos a pictogramas, ¿no? Porque hay personas que son muy visuales y la información en texto, en español, pues no es muy comprensible para ellos y en cambio las imágenes les dicen mucho más, ¿no? Y aquí estamos encontrando a las personas del espectro autista, encontramos a personas sordas, ¿no? A personas con discapacidad intelectual, que las imágenes los ayudan mucho más a comprender conceptos. Igualmente, quería mencionar, volviendo a la discapacidad visual, el tema de la dotación de tecnología de asistencia. Cómo esta tecnología debe tener calidad y debe tener también la posibilidad de contar con personal capacitado para que le dé el mantenimiento adecuado, ¿no? Porque nos pasa aquí en el país, en Perú, que en muchos centros educativos, centros de educación especial, encontramos máquinas de escribir en braille, no máquinas Perkins, que están en desuso porque no hay una persona que les haga un mantenimiento, como una limpieza, como el cambio quizás de alguna pieza, qué sé yo. Entonces, ese tipo de cosas reduce el tiempo de vida. O como al no tener personal calificado para el uso de las tecnologías, muchas veces encontramos impresoras braille, hornos Fuser, que son o Thermofor, que son unos hornos que permiten sacar imágenes en alto relieve
quedan simplemente en desuso porque no hay un personal capacitado para utilizar estos equipos y no hay una capacitación permanente, ¿no? Porque muchas veces en el Ministerio de Educación, en diferentes áreas, encontramos mucha rotación de personal, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de tecnología de asistencia sobre todo, y de los derechos de las personas con discapacidad, tenemos que tener en cuenta que hayan políticas adecuadas para la dotación de tecnología de asistencia y el mantenimiento de esta tecnología, que haya una provisión adecuada, ¿no? Que no tenga todo que importarse, que también se puede encontrar en espacios locales. Y cuando hablo en espacios locales no solo hablo de Lima, de la capital, sino también en las regiones, en las provincias, que uno puede encontrar materiales, ¿no? Y que puede encontrar productos de asistencia para poder adquirir, o que sean adquiridos por el Estado, como la ley dice, digamos, por el Ministerio de Salud, a través de los centros de rehabilitación, a través de los diferentes espacios, o que se pueda adquirir a un costo adecuado también, ¿no? Igualmente es importante el personal, como mencioné, ¿no? Que haya personal preparado para digamos, la capacitación de los usuarios de tecnología de asistencia y para el mantenimiento de la tecnología de asistencia, ¿no? Es importante que cuando hablemos de tecnologías para personas con discapacidad, siempre pongamos en el centro a las personas usuarias de tecnología de asistencia. Y en base a las necesidades, a la realidad, al expertise, en fin, a los deseos de estas personas, en base a ellos se trabaje mucha tecnología, ¿no? de asistencia. Incluso, por ejemplo, me gustaría comentar, ¿no? Algo que me parece muy bueno. Ya son varias universidades que están trabajando en la fabricación digital, en la fabricación a través de estas impresoras 3D, por ejemplo, haciendo prótesis para personas con discapacidad física, ¿no? Y esto permite que estas prótesis tengan las características de la persona, sean adecuadas en tamaño, en color, en fin, en todas las características sirvan para la persona. Porque cuando llegan, por ejemplo, cuando uno importa una prótesis, puede que llegue de otro país y llegue con unas medidas no adecuadas, o no se tenga, por ejemplo, si se quiere hacer la prótesis de una pierna, no se tenga en cuenta el enfoque de género y se diseñe una prótesis para hombre y se le entrega a una mujer, ¿no? O cosas así, ¿no? Detalles que son muy importantes para la satisfacción del usuario en cuanto a acceder a la tecnología. Lo que también quería comentar es cómo esta tecnología de asistencia nos puede dar mucha autonomía, incluso la tecnología que no es creada específicamente para las personas con discapacidad, como también nos pueden dar autonomía, ¿no? Como productos como los asistentes de tipo Alexa o tipo el asistente de Google o Siri, ¿no? Hoy en día facilitan la vida de las personas y sobre todo facilitan la vida de las personas que a lo mejor no son muy tecnológicas, no tienen muchos conocimientos, ¿no? en tecnología, y pueden utilizar de manera sencilla, por ejemplo, los smartphones, o pueden dar algunas órdenes a través de Alexa en su domicilio, en la medida que puedan equipar, ¿no? en su domicilio con los artefactos, con los sensores que se necesitan. Por ejemplo, muchas veces una persona ciega no sabe si las luces de su casa están prendidas o apagadas, y lo que normalmente tenía que hacer era aprenderse hacia qué lado el interruptor está prendido o está apagado. Ahora con los asistentes como Alexa, por ejemplo, le podemos decir que prenda las luces, que apagan las luces, que ponga una luz tenue, incluso si uno pone persianas a las ventanas y está configurado, ¿no? con el dispositivo, se le puede pedir que abra o cierre las ventanas, que normalmente nosotros
o dependíamos de otra persona para que nos diga, o teníamos que estar revisando, fijándonos a ver si estaba o no de manera adecuada, ¿no? Entonces, la tecnología de asistencia es muy variada, es muy diversa, es para todas las personas, ayuda incluso a las personas que tienen poco conocimiento de tecnología y permite una participación efectiva y activa en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Incluso en espacios culturales, como el cine, ¿no? Por ejemplo, hoy en día podemos tener películas, documentales, qué sé yo, con audiodescripción, que es una voz en off, que permite que las personas con discapacidad visual puedan acceder a la información que normalmente pierden, ¿no? De efectos visuales, de algunos detalles visuales que no saben qué está pasando. O una persona sorda pueda realmente seguir los diálogos a través de un subtitulado descriptivo que no es, digamos, un subtitulado de doblaje, ¿no? Que es en un color plano, sino en este caso se tiene varios colores para los personajes principales y la persona sorda puede saber quién está hablando aunque no esté enfocado en la pantalla, ¿no? Y así hay muchísimos productos de asistencia que hoy en día permiten que tengamos cada vez más autonomía. Y de aquí la importancia de que en los países, que son la mayoría de países ya de Naciones Unidas que han ratificado la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, empiecen a implementar políticas de tecnología, empiecen a implementar servicios comunitarios inclusivos, no segregados, sino inclusivos, para que las personas con discapacidad puedan tener una participación efectiva. Y aquí quería yo resaltar, por ejemplo, las recomendaciones que hizo el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas al Estado peruano en marzo de 2023. Por ejemplo, cuando habla de niños y niñas, recomienda al Estado que los servicios, ¿no?, para los niños y niñas cuenten con la tecnología de asistencia adecuada y suficiente para que los niños y niñas puedan tener una participación plena, ¿no?, en espacios educativos, en espacios comunitarios, en fin, en toda la sociedad, puedan tener una participación plena, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ya tenemos alguna dotación de tecnología en las escuelas. Falta quizás que mejore la distribución para que llegue realmente a los niños que lo necesitan, aun cuando estos niños no están en los colegios de básica especial, sino están más bien en los colegios de básica regular. Que lleguen estos materiales a ellos es fundamental, ¿no? Y también recomienda la implementación de servicios comunitarios, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, tenemos en casi todas las municipalidades, casi todos los gobiernos locales, centros del adulto mayor. Qué importante sería que estos centros del adulto mayor cuenten también con tecnología de asistencia para que los adultos mayores que por su edad van adquiriendo condiciones de discapacidad puedan seguir participando, puedan seguir teniendo una vida activa y disfrutando, ¿no?, de la vida, porque creo que el adulto mayor ya trabajó, ya dio para el país y le toca disfrutar y tener todas las comodidades y sobre todo sentir que sigue, ¿no?, que sigue siendo activo y puede seguir participando. No sé cómo voy con el tiempo, Dayeli, tú me dices, por favor. Sí, todavía te quedan 3 minutos, Elizabeth. Perfecto, gracias. Entonces, yo quería, por ejemplo, hablar del deporte, ¿no?, de la inclusión de las personas con discapacidad, que muchas veces pensamos solamente en el deporte, pero en el deporte de alto rendimiento, y no pensamos en la recreación, y cómo de repente una pelota sonora puede permitir que un niño ciego juegue al fútbol con los niños de su comunidad, ¿no? Y darle igualdad de condiciones. O cómo podemos permitir que niños, niñas con diferentes tipos de discapacidad, por ejemplo, accedan a los videojuegos,
accedan a los contenidos de lectura en diferentes espacios, ¿no? Cuando planificamos la mediación lectora en las diferentes comunidades, cómo tenemos que pensar en la inclusión de todas las personas, ¿no? De todos los niños y niñas, y pensar en las necesidades específicas, ¿no? De aquellos que no pueden, digamos, leer en tinta, de aquellos que no entienden el español, que a lo mejor su lengua materna es la lengua de señas, justo hoy que es el Día Internacional de la Lengua Materna, cómo es importante reconocer, ¿no? Que las personas sordas necesitan un lenguaje sencillo no porque no tengan capacidad intelectual, sino porque el español, en este caso, es su segundo idioma, ¿no? Y cómo necesitan ser incluidos y participar en igualdad de condiciones, ¿no? Y ahora las apps, los servicios que se están dando en algunos lugares permiten, ¿no? Contar con intérpretes, contar con diferentes ayudas para que puedan tener una participación efectiva. Entonces, tanto los niños y niñas con discapacidad, tanto las personas jóvenes, las personas adultas, tienen derecho a la inclusión y que más los adultos mayores, ¿no? Las personas adultas mayores tienen derecho a esa inclusión, tienen derecho a que se reconozca la diversidad, ¿no? Muchas veces somos personas que vienen de comunidades indígenas o de poblaciones rurales y necesitan ser incluidos, reconocidos con sus culturas, con toda esa diversidad, ¿no? Y la tecnología lo permite. La tecnología es para nosotros, creo que una liberación, un avance, un permitir avanzar cada vez más y participar cada vez más. Me quedo hasta aquí, Nayeli. Excelente, muchísimas gracias a la ponente Elizabeth Campos. A continuación, le cedo el pase a la doctora Ángela Rodríguez para que proceda con su intervención. Muy buenas tardes, por favor me confirman si me están escuchando. Sí se le escucha, estimada Ángela. Perfecto, muy buenas tardes para todas, para todos y para todes. Espero que sea una grata tarde. Gracias por esta invitación a esta conversación tan interesante. Yo también soy colombiana. Quiero también hablar de esa experiencia que ha sido la tecnología en temas de discapacidad para nuestro país. Me sumo entonces al excelente trabajo que hizo la doctora Ana, contando un poco lo que han sido los grandes avances para el país desde algunas apuestas del gobierno. Yo quisiera sumarme entonces con relación a cómo esas propuestas, si bien son una excelente iniciativa y han logrado transformar ciertas situaciones que antes no se tenían ni siquiera en cuenta para las personas con discapacidad, sí hay todavía preguntas que hacer y todavía hay camino por recorrer. Entonces quisiera partir desde esa apuesta, desde el hecho de que ya hablamos un poco de lo que hay como beneficioso o de la apuesta gubernamental para trabajar con las personas con discapacidad, que nos mencionó la doctora Ana, con relación a tres herramientas fundamentales o tres procesos, no solo herramientas, sino tres procesos fundamentales que han acompañado a las personas con discapacidad. Quisiera compartirles también, entonces, desde allí, lo que acabo de mencionar y es algunas falencias que sería bueno eh, tener en cuenta porque es una discusión que hay que dar continuamente para inclusive reconocernos en otros países y quizá aprender entre todos, todas y todes sobre esas realidades. Bueno, nosotros en Colombia, y me excusan que use el nosotros, me refiero es al gobierno como tal y al país como tal, hemos estado sometidos a obligaciones internacionales, como lo estamos en todos los estados, firmantes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y eso ha implicado que a Colombia, igual que en otros países, se le ha hecho llamados de atención fuertes con relación a qué tanto se ha cumplido con esas obligaciones. Y esas obligaciones es la participación plena, que es una de las apuestas más grandes que se han dado siempre y que, como lo mencionaba también Elizabeth, se siguen dando pinos en ello y aún siguen habiendo preguntas por cosas tan sencillas como el deporte
entre chicos y chicas del barrio. Desde allí se hicieron llamados importantes a Colombia en varios momentos. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es revisada cada 5 años. Puede aplazarse ese tiempo de revisión. Cada país tiene su propia fecha. Colombia está por presentar el segundo informe este año, pero el informe que presentó previamente, que fue en el 2016, notarán que han pasado más tiempo, pero la pandemia generó cambios frente a las obligaciones que teníamos de presentar informes a la Organización de Naciones Unidas. En el 2016 le hacen un llamado importante a Colombia y le dicen, ¿usted por qué todavía no ha hablado de capacidad jurídica plena? Si hay un reconocimiento que las personas con discapacidad, que ya se ha mencionado, yo creo que aquí todos y todas las presentes lo saben, solo lo traigo a colación con la intención de referenciar lo que digo, y es que la discapacidad está en el externo, en las barreras externas que se presentan. Entonces, si la barrera está allí, ¿cuál es el compromiso de Colombia para que las personas con discapacidad puedan perfectamente gozar de todos sus derechos y ejercerlos sin ningún inconveniente en su cotidianidad? Porque está en la ley. Si la ley ya la respalda, ¿dónde está el hacer, la realidad? Ese llamado de atención implicaba hacer un estudio nacional de cuáles eran realmente las necesidades de las personas con discapacidad, es decir, hacia dónde apuntar, porque pues, los demás y las demás, hablando de quienes requieren ciertos asuntos, pues obviamente no van a incluir a aquellos que realmente son necesarios, porque se hace desde un externo. En ese sentido, la obligación era generar todo un proyecto de acompañamiento a las personas con discapacidad desde su propia voz. Y un segundo momento era lograr que las personas con discapacidad no tuvieran la necesidad, sobre todo, y digo sobre todo porque ahorita aclaro un punto, sobre todo las personas con discapacidad que en ese momento llamamos mental, pero nos referíamos a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, o en ese momento llamada discapacidad mental. La obligación era que las personas con esta discapacidad ya no tuviesen que depender de otro tercero, que se le llamaba en ese momento curador, así es el nombre de la figura en Colombia, quien resolvía por esta persona, tomaba decisiones por esta persona, definía qué hacía y cómo se hacía, y no solamente en materia jurídica, en materia de derechos, en materia personal, sobre cómo, cuándo, dónde, todo con relación a su propia vida. Esta situación se sostuvo hasta 2019, tal como lo mencionó la doctora Ana, donde aparece una norma diferente que por fin responde a esa obligación del 2016 y levanta esa situación que llamábamos interdicción, que un tercero hablara por una persona que no tenía, según la ley, y cuando digo según la ley quiero referirme a que la ley suponía, sin ni siquiera haber entrado a indagar realmente, suponía que una persona con discapacidad no podía darse a entender, y darse a entender conociendo lo que estaba sucediendo. Y lo suponía porque no manejaba el mismo lenguaje. O sea, si tú no manejas un español perfecto, posiblemente no tengas capacidad para interactuar con todos los demás y todas las demás. Y por supuesto, mucho más difícil si no solamente es el español, sino que tu realidad es manejar gestos para comunicar. Entonces empieza a haber muchas falencias en esa reflexión sobre la comunicación y sobre el entendimiento, y cuando se decide en 2019 dejar eso por fuera, es decir, dejar de suponer que esta persona o estas personas no tenían esa capacidad de darse a entender, comunicar una idea y entender lo que eran sus obligaciones y sus responsabilidades y sus goces jurídicos, se logra entonces levantar la interdicción. Eso, por supuesto, ha sido un avance gigantesco, y eso ha implicado también unos retos para las nuevas tecnologías, porque no había la obligación de pensarnos cómo el otro o la otra va a hacer este acto jurídico en una notaría o en un centro de conciliación. Nosotros tenemos diferentes escenarios de justicia. Hay uno que se denomina centro de conciliación, es un espacio donde las personas de mutuo acuerdo tratan de resolver problemas que tienen un trasfondo jurídico, pero que se les permite a las personas empezar a dialogar por esos derechos. Hay otros derechos que definitivamente no los pueden dialogar las personas porque no se les es permitido transformarlos.
pero en caso de que se pueda transformar, esos derechos, esos conflictos que surgen frente a esos derechos pueden discutirse en el centro de conciliación. Y ahí, por ejemplo, empiezan los retos y empiezan a preguntarse cómo entonces empezamos a generar en las nuevas tecnologías cambios importantes. ¿Por qué menciono esto? Porque realmente los cambios con relación a la exigencia frente a las nuevas tecnologías en Colombia han venido de las mismas personas, han venido de las personas que, por ejemplo, atienden centros de conciliación, notarías y demás, preguntándose cómo interactúan. ¿Y qué ha hecho el Estado? Ha tenido que responder a esas obligaciones. Me voy a centrar entonces en una pequeña situación, digo yo pequeña, pero realmente me refiero a que dentro de todas las cosas que hacen falta en Colombia, esta es una de ellas, y es qué pasa con la justicia entonces en Colombia con esta nueva apuesta, con la nueva apuesta que trajo la obligación de que empezáramos a comunicarnos diferente y empezáramos a pensarnos en nuevas estrategias. Se asumieron, por ejemplo, posturas de la virtualidad que no se habían pensado antes, incluso antes de la pandemia, que la norma fue de 2019, sobre, bueno, si esta persona no se puede desplazar para venir a hacer una diligencia, ¿cómo yo no le voy a facilitar un ejercicio virtual para que lo logremos? Y empiezan esas preguntas. ¿Qué sucede en temas de justicia? En temas de justicia, centrándonos, ya les dije que tenemos varios escenarios de justicia como el centro de conciliación, pero vámonos al que normalmente uno conoce, que es los juzgados, es decir, los jueces. Cuando hay un problema que yo requiero solucionar con un tercero, generalmente, y voy a discutirlo con un juez que tiene la ley de por sí en su mano y puede dirimir y puede darle solución a ese problema atendiendo a los derechos de cada quien. Resulta que la justicia también tuvo que empezar a hacerse esas preguntas. La pandemia en ese sentido empezó también a obligar a que diéramos pasos importantes y uno de ellos fue, por ejemplo, en materia de las personas sordas, lograr contar con el centro de relevo, que es este espacio donde cuentas con un intérprete durante un tiempo determinado para que la persona sorda esté allí y pueda entender lo que una persona oyente le dice y viceversa. Sin embargo, por ejemplo, en materia de justicia penal, cuando se cometió un delito, el centro de relevo no entra directamente a actuar porque hay unos asuntos delicados con relación a los derechos. Un intérprete, por ejemplo, que no entienda conceptos como cárcel, porque yo creo que algunos, quizá no todos, espero que sí, yo también lo he aprendido, es un asunto que también me di cuenta en la que andaba fallando en mí, que tenía que, me sorprendió darme cuenta de ello, es que obviamente no todo el español está en señas. No todas las palabras que nosotros tenemos en nuestro idioma, que es amplísimo, se ponen en lengua de señas, en ninguna lengua de señas, ni siquiera la americana, que es una de las más antiguas en el mundo. La de Colombia no lleva sino 50 años. Entonces, si una persona que hace interpretación no le puede explicar al otro las diferencias entre cárcel, las diferencias entre medida de aseguramiento, la diferencia entre sindicado, la diferencia entre capturado, si no hay esa claridad, si no hay ese conocimiento del intérprete en el tema, pues lo que se genera es un bloqueo comunicativo. Estamos ahora frente a esos retos, como les dije, o sea, ya hemos avanzado, pero hay nuevos retos. Y en ese sentido, hay ciertas cosas muy privadas, muy complejas dentro de las audiencias, dentro de ciertos espacios que no pueden tener en cuenta y que no se cuenta a veces con el intérprete del CIE, del sistema de interpretación que tenemos en Colombia, dado por el gobierno. Por otro lado, por ejemplo, las entidades privadas han empezado a hacer uso del CIE cuando la misma Constitución, y me refiero a la Constitución que es nuestro documento principal, ha sido el apoyo para que las cortes, las altas cortes en Colombia, nosotros tenemos 3 organismos importantes en materia de normas, en materia de justicia, que se encargan de analizar que todas las decisiones que se tomen, unas muy complejas, cuando llegan ellas a estudiarla, se definan si están con derechos o no, o sea, atendiendo a derechos fundamentales o no. Una de ellas es la Corte Constitucional y otra de ellas es la Corte Suprema de Justicia. Entonces, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional han tenido que llamar a las entidades privadas a atender realmente cómo debe ser el compromiso con las comunidades. Es decir, son ellas las que tienen que tener el intérprete. El ajuste razonable es dado por la entidad. Así lo dice la Ley 1618-2013, es una ley muy importante en discapacidad en Colombia, donde le dio 5 años a las entidades para que cada una se acomodara y lograra generar los ajustes razonables, todos los cambios necesarios. Y esto estoy hablando de un regaño que se le pegó a varios bancos en Colombia durante el año 2022, donde se les dice,
¿Cómo así? Que usted está esperando que el cielo le resuelva, que está esperando que el ejercicio, por ejemplo, que implica la atención pública a personas usuarias de lengua de las señas, le resuelva a usted un asunto de su negocio privado. No, su obligación es convertirse, transformarse. Entonces, mire cómo las obligaciones han implicado, es un llamado de las personas. Con relación a los juzgados también, les cuento que todavía tenemos muchas complicaciones con relación a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, aunque está muy claro desde hace mucho más tiempo atrás de que hubo este cambio importante de la capacidad jurídica plena en 2019, ya se tenía en cuenta la comunicación por todo tipo de medios para dar a entender, por ejemplo, si yo quiero esa intervención quirúrgica o no. Se han pasado, y escúcheme la expresión, es una expresión muy colombiana, pasado por la galleta, es decir, ha ignorado la situación. Se ha ignorado muchas veces esa situación en Colombia. Por ejemplo, una de las cosas que se dan más gravemente, y como les mencioné anteriormente, por ejemplo, las personas sordas, consideradas erróneamente sordomudas por la ley colombiana, cambió ese término definitivamente hasta el 2019, pero estas personas también se consideraban incapaces de actuar jurídicamente. Es decir, también estaban en interdicción, solamente porque no manejaban el español. Y entonces estas personas que estaban allí, por ejemplo, muchas de ellas fueron operadas sin consentimiento, con la ligadura de trompas, muchas mujeres, sin el derecho a tener hijos. Porque como lo ha mencionado y como se ha mencionado actualmente, con varias propuestas nuevas de reflexión sobre la discapacidad, hablamos del capacitismo. Reconocerle la capacidad al otro también es limitarlo, porque procuro encarcelarlo en usted puede hasta aquí. Yo no le voy a dar sino esto porque yo considero Estado, sociedad, ley, que usted solamente es capaz de hacer eso. Entonces, esa figura del capacitismo ha afectado derechos grandes y, por ejemplo, en ese caso, considerada a la persona sorda sin poder comunicarse, muchas de ellas víctimas de ser operadas sin su consentimiento para no tener hijos. Y tenemos todavía muchas complicaciones de que una persona con discapacidad intelectual, o por ejemplo una persona con síndrome de Down, con una persona con discapacidad múltiple, con parálisis cerebral, que no es una discapacidad intelectual, es una discapacidad física, que obviamente necesita unos procesos de acompañamiento muy importantes, que a veces la ausencia de ese tipo de acompañamiento implica obviamente un retraso en el aprendizaje, porque si no se le da la oportunidad no va a poder lograr muchas cosas. Estas personas que llegan a un lugar público o privado y no hay una atención directa por medio de las nuevas tecnologías que nos acompañan, porque están dispuestos. Lo mencionó la doctora Ana, por ejemplo, en términos de las personas ciegas, ya existe la posibilidad de descargar todas las aplicaciones relacionadas con la lectura de textos. Pero no solo eso, también desde el 2022 hay una norma en Colombia que obliga a poner en braille muchos de los documentos privados que hay, públicos que hay en Colombia. No se ha cumplido, realmente les voy contando, ahí va, lentamente, porque eso fue en el 2022, esperamos que se logre, pero todavía hay silencios, todavía hay ausencias, todavía hay límites, no tanto en la norma sigue aportando, no tanto en la tecnología, porque ahí está, hay tecnologías maravillosas. Por ejemplo, recientemente solamente ha llegado un aparato que permite la terapia física de la caminata para aquellas personas que tienen posibilidades de mejorar su estado físico mediante la terapia, cuando por ejemplo son usuarios de silla de ruedas o de bastones canadienses. Pero hay una sola en Barranquilla. Entonces, aún nos falta esas claridades, nos falta esas posibilidades, nos falta esos cambios. Recientemente se dio el examen de la de Antioquia en lengua de señas colombiana, ya está para personas ciegas, pero no había estado todavía en lengua de señas. Se estrenó recientemente, el año pasado ya empezaron a estudiar varias personas sordas en la universidad pública, que es un logro gigante que no se había dado de forma tan amplia en una de las universidades públicas de aquí de Colombia, que es la Universidad de Antioquia. Y así vamos, transformando en medio de la tecnología, pero aún entendiendo que hay silencios muy grandes en el Estado. Les cuento que hace poco en una investigación en la que participo le preguntamos a la rama judicial, donde se aglomera, digamos que todos los juzgados, que cómo estaban implementando la tecnología y estos cambios tan obligatorios que se tienen para que todas las personas puedan acceder desde sus propias habilidades y capacidades. Y la respuesta es, no sabemos.
fue la respuesta, no lleva ni 15 días de darnos esa respuesta en la investigación. Nosotros seguimos los protocolos y nos citaban las normas, pero jamás el cómo, jamás el hacer. Y indagamos, bueno, cuántas personas con discapacidad han atendido para saber si han sabido diferenciarlas, y hay silencios. Estimada doctora, disculpe, su tiempo ha concluido. No sé si de pronto podría Perfecto, no, yo cierro ahí porque podríamos seguir mucho. Me excusan, me tomo la palabra a veces con mucha frecuencia, pero quería dejar solo eso sentado. Hay muchas preguntas todavía por hacer. Sí, así. Muchas gracias. A usted, doctora, muchísimas gracias. Bueno, de esta forma estaríamos culminando con la primera ronda de la mesa de diálogo y a continuación procedemos a dar pase a la segunda ronda llamada ronda de réplica, en la cual las panelistas podrán agregar argumentos a sus intervenciones principales o, si lo desean, también pueden comentar o complementar las intervenciones de las demás panelistas. Bien, siendo así, le procedo a dar el pase a la doctora Ana María Mazo Gutiérrez. Adelante. Ángela, no hemos tenido la oportunidad de conocernos, pero estamos muy cerquita, a lo mejor podamos hacer cosas juntas, ¿cierto? Y Ángela toca una parte muy importante dentro de nuestra legislación en Colombia, y es que con el ingreso a la ley 1996 del año 2019, la presunción lo que hace es obligar al Estado colombiano a hacer los ajustes razonables, ¿cierto? Y esos ajustes razonables cada vez más orientados al diseño universal, por así decirlo. ¿Qué creo yo, Ángela, que esa norma para todos los que nos escuchan tuvo como falencia? Es que no nos diferenció entre las personas que, como tú lo señalas, nunca van a tener capacidades. Ponte tú una persona que nace con una discapacidad cerebral tal que nunca desarrolla lenguaje, movilidad, ¿cierto? Y las personas que, a pesar de ciertas limitaciones, podían ser dueños de sus propias vidas. Sin olvidar entonces que esta ley tiene como fundamento tres preceptos constitucionales: libre desarrollo de la personalidad, ¿cierto? El derecho a equivocarse y el derecho a vivir la vida de acuerdo a las preferencias. En respeto a esos tres, en el mecanismo cuando se instaura las directivas anticipadas y las solicitudes de apoyo voluntario ante las notarías y los centros de conciliación, podría presentarse como una falencia al momento de realizar la entrevista previa que debe realizar el conciliador para poder dar pie a la solicitud de apoyo o a la directiva anticipada, que tenga como limitante el hecho de que esa persona sí puede comunicar su voluntad, sí puede expresarse, pero yo, Ana María Mazo, conciliadora, que hago este tipo de entrevistas, no tengo la posibilidad de comunicarme con esa persona. Entonces, claro, ahí está Ciel, podríamos requerir el servicio a través del ministerio, pero realmente el hecho de que nosotros todavía no contemos de manera autónoma con mecanismos va a hacer que en el uso de las tecnologías, en el uso de acceso a la justicia, en el uso del desarrollo de otras habilidades y en el uso de la utilización de la conciliación o del acta de conciliación ante las notarías para los procesos de apoyo se vea más limitado. Entonces yo creo que ahí, como dice Ángela, ahí vamos caminando, digamos que proporcionalmente no estamos tan retrasados, pero que sí nos ha implicado de pronto un esfuerzo mayor o que retrasamos trámites porque necesitamos de la asistencia. Se aplaude lo que habla Ángela acerca de la manera en que se han ido implementando la capacitación para personas oyentes en lenguaje de señas. Ana María Mazo personalmente siempre ha tenido la inquietud de realizarla, está dentro de mis proyectos 2024 y espero darle curso a ese proyecto, porque muchas de las universidades hoy nos brindan a los docentes este tipo de cursos. El Tecnológico de Antioquia, por ejemplo, todos nuestros eventos a público están cubiertos por una persona en lenguaje de señas, porque la institución cuenta con una persona de planta destinada para acompañar las audiencias de conciliación, como un plus de ese centro de conciliación en particular y de ese consultorio jurídico, y para acompañar todos los eventos de tipo académico y social que tiene la universidad en las diferentes áreas de conocimiento. Entonces yo también creo que sí, vamos avanzando, sí, cada vez tú ves más cosas que te hacen pensar en que estamos siendo incluidos frente a lo que el Estado y nosotros tenemos que garantizar como sociedad,
y es que todos hagamos parte de todo, del desarrollo laboral, del desarrollo social y el desarrollo intelectual. Estamos quedados en la traducción de libros, veo que en Perú hay una más oferta, que tiene una biblioteca que tiene un gran número de libros, pero digamos que al igual que Angela, yo pienso que vamos caminando, que estamos dando pasos certeros hacia la inclusión, que es finalmente pues como lo que se pretende a través no solo de la aplicación de las TIC, sino de normas que permitan a las personas con limitaciones o discapacidades poder hacer parte de los ciclos normales del desarrollo de la sociedad, laborales y económicos. Y nosotros tenemos en Colombia varios de nuestros profesionales de la rama judicial, son personas que presentan limitaciones, en específico podría nombrar yo, que tenemos el juez quinto de familia, tenemos otro civil circuito que también tiene discapacidad visual y tenemos un magistrado de las altas cortes con una discapacidad visual. Eso es bueno porque nos permite una visión desde adentro de lo que podría para ellos ser más óptimo en el tratamiento de esas personas, pero además porque nos permite ver cómo no hay ninguna limitación, tú puedes ser lo que quieras ser y que lo que estemos es una obligación desde los estados a proporcionar ese tipo de herramientas para que esas personas puedan desarrollarse. Muchas gracias. A usted, doctora. A continuación, le cedo el pase a Elizabeth Campos. Adelante. Muchas gracias, Dayeli. Bueno, esta etapa yo quiero empezar felicitando a las dos panelistas, a Ana y Ángela, por los avances que tiene Colombia, ¿no? Con el proyecto, con el programa Convertir y con el programa del Centro de Relevos, realmente son espacios muy innovadores, ¿no? De inclusión para personas con discapacidad visual y para personas con discapacidad auditiva, ¿no? Y yo quería hablar en este momento sobre todo de las barreras, de las dificultades que encontramos, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado mucho del derecho al reconocimiento de la capacidad jurídica. Y aquí en Perú, el 2018 se modificó el Código Civil, se modificaron diferentes artículos, incluso del Código Procesal y de la Ley del Notariado. Sin embargo, a pesar de eso, todavía no hay, digamos, el proceso educativo que es fundamental para que las familias, por ejemplo, reconozcan que lo importante que es que las personas se respete nuestra capacidad jurídica, se reconozca nuestro derecho a decidir, incluso nuestro derecho a equivocarnos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo quería hablar del tema de la firma de contratos, como todavía a las personas ciegas, sobre todo, nos siguen negando el derecho a firmar, siempre pidiendo que un testigo a ruego firme con nosotros, porque supuestamente no conocemos el contenido del documento que vamos a firmar. Y aquí quiero hablar de una experiencia personal, ¿no? En una entidad bancaria, donde yo fui a solicitar un préstamo como cualquier otra persona y me pedían que la persona que me acompañó en ese momento firme conmigo para que dé fe de que yo estaba informada al recibir el préstamo, ¿no? Entonces yo le dije, pero ¿por qué? Si yo voy a recibir el préstamo y yo estoy escuchándole perfectamente lo que usted me está informando. Y me hablaba del contrato, ¿no? Del contrato, de que el contrato que a nadie le piden que lea, querían que yo sí esté informada de ese contrato, supuestamente con la firma de un testigo a ruego, ¿no? Entonces, con los aplicativos que hoy existen, pues con el dispositivo, con el móvil, abriendo un aplicativo de OCR, le dije, bueno, si usted quiere que lea el contrato, voy a leer el contrato, ¿no? Y me tomé todo el tiempo necesario para leer el contrato, incluso hasta las letras pequeñas, ¿no? Que nadie lee. Y luego, no quedando ahí conformes con esto, pues volvió a consultar al departamento legal y el departamento legal le pidió a la persona que atiende en plataforma en el banco, pues que haga un documento en el que conste que yo había leído el contrato con mi dispositivo. Lo cual yo digo, si a las demás personas sin discapacidad les hacen firmar un documento que conste que ha leído el contrato, pues estaría bien, pero ya me estaban discriminando al hacerme firmar algo que no era. Y algo muy semejante me pasó en una notaría, ¿no? Al firmar una escritura pública,
el notario pues observó el que no firme con testigo a ruego porque yo no había leído el contrato, lo había leído la abogada de la notaría y que por eso tenía que tener un testigo a ruego. Igualmente hice lo mismo, me acerqué nuevamente a la notaría, leí la escritura pública con el dispositivo y pues le dije, a mí no me lo han leído, yo lo he leído, con la tecnología de apoyo, pero yo lo he leído. ¿No? Entonces, ¿cómo todavía la mayor barrera que encontramos son las barreras imaginarias? ¿No? Las ideas que están en la cabeza de las personas, cómo todavía nos limitan a las personas con discapacidad, aun cuando cada vez aparece más y más tecnología que nos da autonomía. ¿Y por qué tomé esto? Porque creo que es fundamental que se observe, si hablamos de los derechos de las personas con discapacidad, cómo se tiene que hacer conciencia de que las personas con discapacidad podemos tener autonomía con productos de apoyo, con dispositivos, con software, en fin, con diferentes ayudas podemos tener nosotros autonomía. Y lo otro que quería también resaltar es en cuanto a la calidad de los productos. Muchas veces en el Perú los productos de asistencia se entregan a través de ONGs, de organizaciones religiosas, en fin, de diferentes grupos donde valoran ellos la cantidad de productos y no la calidad del producto o las especificaciones técnicas que podría tener. Y aquí quiero poner un ejemplo. En el 15 de octubre, por ejemplo, el Día Internacional del Bastón Blanco, hay una ONG que suele entregar bastones guía a las personas ciegas, pero los entrega sin ningún criterio, sin tener en cuenta la talla de la persona, el tamaño del bastón que debería usar para que la persona camine derecha, tenga un mayor alcance, digamos, al rastrear el bastón, ¿no? Al caminar, al desplazarse. Y lo otro que incluso me parece mucho más grave es cuando se entregan sillas de ruedas sin ningún criterio de cumplir recomendaciones del terapista, ¿no? Y que la silla de ruedas que le sirve a una persona no necesariamente le va a servir a la otra, incluso que le pueda hacer daño, ¿no? De ahí la importancia de la calidad de los productos, de ahí la importancia de la toma de conciencia. Y nuevamente felicito a Colombia porque están avanzando muchísimo. Gracias. A usted, Elizabeth, muchas gracias. Por último, le cedo el pase a la doctora Ángela Rodríguez. Muchas gracias. No, yo solamente, pues Ana, por supuesto, nos veremos entonces, así será, qué maravilla. Lo que quisiera sumar es el hecho de que, por ejemplo, en Colombia contamos con una herramienta que se llama la tutela, que también se puede presentar de manera virtual, donde se puede solicitar cualquier persona, en un principio cualquier persona aquí en Colombia, ciudadana, puede solicitar, no solo los ciudadanos, pero tiene unas características particulares, puede solicitar esos derechos y exigir que se cumplan. Entonces ha sido una herramienta muy valiosa que ha sido, inclusive que ha permitido que muchos derechos se cumplan para personas con discapacidad, como por ejemplo contar con un servicio particular para acompañamiento en términos médicos cuando tiene que desplazarse, por ejemplo contar con la posibilidad de una silla de ruedas especializada para deportistas de alto rendimiento o contar, por ejemplo, con tratamientos relacionados con plantas medicinales que no estaban en un principio legalizadas, pero ahora sí, que es, por ejemplo, el CBD. Entonces, esa es una apuesta interesante que también quería compartir que tenemos. Muchas gracias. A usted, estimada doctora. Muy bien, habiendo concluido con la ronda de réplica, a continuación vamos a dar pase a la ronda de preguntas, para lo cual pues les voy a dar lectura a algunas consultas que han realizado nuestra audiencia para efectos de que ustedes puedan absolver. A ver, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice así: ¿de qué forma creen que los países en Latinoamérica podrían garantizar un mayor acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías de asistencia? Esta está dirigida para las tres panelistas. Cualquiera puede responder. Bueno,
Como lo veníamos informando, el problema no es que no existan herramientas. Elizabeth, pues dentro de sus experiencias personales, nos ha informado un montón de herramientas que Ana María Mazo, en particular, por ejemplo, que ha leído bastante discapacidad, no conocía. Estos lectores, estos teléfonos, estos lupas, este tipo de otras tecnologías. Yo considero lo mismo, al igual que Elizabeth, que lo que está pasando es que no tenemos un control de la discapacidad tan cercano, y lo que hacemos es como meter a las personas en el mismo paquete. Entonces tenemos 500.000 personas sordas, entonces vamos a garantizar que el acceso a esta herramienta que se crea a través del Estado nos va a proporcionar. Sin embargo, Colombia, a través de la resolución 1239 del 2022, habla de una cosa que se llama el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad, el RLCPD, que lo que busca es caracterizar específicamente no solamente cuántas personas, sino cuáles son las condiciones. Se hace a través de una valoración clínica para poder determinar si el Estado va a subsidiar algún auxilio, alguna ayuda, pues poder llegar con ciertas caracterizaciones, como le decía Elizabeth, no solamente el bastón, sino el bastón que sí te sirva. No la silla de ruedas, pero la silla de ruedas que sea apropiada a tu tamaño, a tu contextura, al espacio donde vives, a la manera en que te desarrollas, ¿cierto? Entonces, digamos que a través de la RLSPD, países como el nuestro en Colombia, lo que tratan es de caracterizar y acercar la ayuda de una manera más eficiente. No lo va a cubrir, obviamente, no vamos a tener una manera, desafortunadamente, de decir que en un día no muy lejano, porque yo sé que siempre van a haber nuevos retos, y ahora viene un reto muy importante, y es el acceso a las tecnologías para las discapacidades que no son limitaciones sensoriales. O sea, ¿qué está pasando con todas estas discapacidades que se han generado en torno a la salud mental? Personas que aparentemente tienen todas las capacidades de acceder a la lectura, de ver la película, de comunicarse, de utilizar un teléfono, pero que mentalmente no tienen la capacidad de comunicarse. Y yo creo que esas las tenemos un poquito más olvidadas desde el uso de las tecnologías, tal vez porque se visualizan en menor proporción, pero que después de la pandemia no era que no existieran, sino que fue como un detonante, y empezamos a tener mayor número de discapacidades mentales a número de capacidades físicas, considerando yo que a esas mentales no le hemos dado la fuerza suficiente, por lo menos no en nuestro país, y que tendrían que desarrollarse otro tipo de herramientas, pese a que a través de las herramientas del MINTIC también se desarrollan muchas herramientas en búsqueda del desarrollo de habilidades blandas y de comunicación. Yo creo que ahí nos falta hacer fuerza. No sé si Ángela compartirá esa opinión, pero yo creo que en ese tipo de discapacidad nos falta más que en las otras, porque son menos visuales. Muchas gracias, estimada doctora. Y ahora vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice así: ¿existen políticas de acceso a las tecnologías de asistencia dirigidas a las personas con discapacidad en el Perú? Esta se encuentra dirigida a la doctora Elizabeth Campos. Gracias, Dayeli. Mira, en el Perú tenemos la Ley General de la Persona con Discapacidad, que reconoce a las tecnologías de asistencia tanto en el artículo 33, donde nos habla de la dotación y de los responsables de dotar de la tecnología, y también tenemos el artículo 62, que nos habla de liberaciones tributarias para la importación de tecnología de asistencia. Y a esto le sumaría también la Ley General de Salud. En su artículo 9 también nos habla de la dotación de tecnología de asistencia para los usuarios que lo necesiten a través de los servicios médicos, ¿no? Ahí, digamos que yo diría que esto se tendría que ampliar un poco más, porque no necesariamente una persona con discapacidad va a ir a un servicio médico, y aquí también deberían estar involucrados los servicios comunitarios y los servicios educativos. Y tenemos algo mucho más reciente, que es la Política Nacional Intersectorial en Desarrollo
Desarrollo en la Discapacidad al 2030, que en su servicio número 13 habla también específicamente de la dotación de tecnología de asistencia. Normativa existe en Perú muchísima. El tema es la implementación. El tema es, como dije en mi participación anterior, la falta de conciencia, que los usuarios demanden por los canales adecuados y en la forma adecuada. ¿No? Que, por ejemplo, esta ley que habla que es a través de una receta médica que te dan la tecnología de asistencia, yo no creo que un médico me va a recetar un lector de pantalla o de repente un recordatorio, ¿no? Si yo necesito algo que me ayude a controlar mi tiempo, ¿no? Y sobre todo, algo que mencionó hace un ratito Ana, es mirar a los grupos subrepresentados, ¿no? Mirar a las personas sordociegas, a las personas con discapacidad intelectual, con discapacidad psicosocial, ¿no? Y mirarles también cómo la tecnología puede permitir su inclusión y su participación. Y creo que fundamentalmente en el Perú y en Latinoamérica tenemos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Miremos el artículo 4 que nos habla de las obligaciones de los estados. Ahí habla también mucho de la investigación, de la promoción, porque es bueno, digamos, la compra de productos importando, pero también es bueno la producción local, donde tú reconoces las características de tu población. Muchísimas gracias, estimada Elizabeth. Ahora vamos con la siguiente consulta, que dice así. Los productos de asistencia suelen tener precios muy elevados, y si bien hay ONGs que los reparten, no existe mucha difusión respecto a estas situaciones. ¿De qué forma creen que los países podrían trabajar para contrarrestar estos precios elevados que suelen tener los productos de asistencia? Esta es para las tres panelistas. Aquí yo haría un comparativo, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en los Estados Unidos tiene un mercado interno muy grande y aquí de repente sería algo como una estrategia, se me ocurre, ¿no? Latinoamérica como mercado de tecnología de asistencia podría dialogar con los productores, con los fabricantes y se pueden concertar precios. Muchas veces la tecnología de asistencia es muy costosa porque en Latinoamérica, digamos, se adquiere muy poco, ¿no? Y te pongo el ejemplo del JAWS, ¿no? Del lector de pantalla que compró Colombia y que lo ha dotado, digamos, de forma libre dentro de su territorio para cualquier persona que lo necesite. Eso significó un costo-beneficio, porque en el Perú un JAWS con los impuestos y todo puede estar costando entre $1.500 aproximadamente. Un Suntex, digamos, unos $1.200. Estoy poniendo precios a grosso modo, no son precios exactos, por favor. Pero igual, entonces, sin embargo, si comparamos la inversión que hizo Colombia en la cantidad de licencias utilizadas, esos costos bajan creo que a $10, algo así, ¿no? Tampoco tengo los precios exactos, pero ese costo-beneficio, ese saber negociar con los productores nos puede permitir el acceso. Muchísimas gracias, estimada Elizabeth. Bueno, de esta forma estaríamos culminando con la ronda de preguntas. Agradecemos enormemente a la audiencia que ha realizado las consultas. Ahora, para culminar, le solicitaría a las tres panelistas que nos brinden unas palabras de cierre para culminar con esta mesa de diálogo. Primero le doy el uso de la palabra a la doctora Ana María Mazo. Muchísimas gracias. Bueno, o sea, lo primero, agradecer estos espacios. Yo creo que estos espacios contribuyen de una manera muy positiva a la concientización para el cambio, ¿cierto? Podemos tener en este espacio personas conectadas que puedan tener influencia en las políticas de desarrollo económico y político de los países a los cuales nos han hecho esta invitación, pero además porque entendernos, ¿cierto? Entendernos es una gran oportunidad para poder saber cómo actuar. Entonces, bien superada está ese concepto de la discapacidad como
un castigo, como una enfermedad que era la concepción primaria, que trasciende a este espacio de qué tan rehabilitable o no es una persona y de acuerdo a su capacidad de rehabilitación es más o menos discapaz, y que nos trae un hoy presente que es un modelo social que lo que nos dice es la barrera está en quienes no entendemos, y por eso para mí es muy importante estos espacios, los cuales aplaudo, agradezco nuevamente la invitación, agradezco la posibilidad de conocer la posición de una ponente que no solamente habla desde su propia experiencia, sino que además se nota que ha transigado mucho por el camino normativo y desarrollo de políticas de su país, pero para que todos los demás que hoy nos encontramos hoy, por lo menos nos vayamos con la inquietud de cómo podemos hacer nosotros para contribuir que el mundo sea un poco más amigable para todos. No somos diferentes, simplemente tenemos habilidades diferentes, ¿cierto? Y dentro de esa visión de tener habilidades diferentes, ¿cómo nosotros podemos hacer que esas habilidades diferentes se comuniquen y haya una mejor aceptación del otro? Yo creo que esa sería la clave fundamental. ¿Cómo nos aceptamos los unos a los otros con nuestras diferencias? Yo soy diferente a una persona con una limitación, pero no porque ella sea diferente, simplemente porque ella y yo somos diferentes. Y en ese orden de ideas, desarrollar esa capacidad. Yo no sé en Perú, pero en Colombia hay un dicho que dice que uno en la casa es donde aprende todo. Si tú eres maleducado, dices, ay, está maleducado, ¿será que así era en la casa? No. Yo creo que desde esa formación a nuestros hijos, formar hijos abiertos a la inclusión en todos los sentidos, de la discapacidad, de las sexualidades, de las formas de pensamiento, de las formas de religión, va a hacer que tengamos sociedades más progresistas, con mayores oportunidades de cambio, porque esos niños que nosotros formamos hoy van a ser nuestros próximos presidentes, nuestros próximos legisladores, nuestras próximas personas encargadas de generar cambios, ¿cierto? Entonces, el hecho de que nuestras instituciones educativas hoy reciban a personas con limitaciones y las hagan sentirse en casa, ya es un gran paso para mí. Entonces, desde esa aceptación, agradezco nuevamente este espacio y creo que nuestro grano de arena siempre será poder entender al otro y entender que somos diferentes, no ellos de nosotros, sino todos de todos, ¿cierto? Sin importar cómo es la limitación o no que nos acerca o que nos hace diferente del otro. Muchísimas gracias. A usted, estimada doctora. Ahora le doy el uso de la palabra a Elizabeth Campos. Adelante. Gracias, Dayeli. Yo solo quiero terminar reflexionando sobre que, como dice Ana, pues todos somos diferentes y creo que esa es una riqueza de la humanidad, ¿no? No somos todos un modelo fijo, un modelo estándar, como que saldríamos de una fábrica. Y la discapacidad es una condición que vivimos por las barreras que encontramos por la sociedad y por barreras, digamos, arquitectónicas, barreras de acceso a la información, a la comunicación o al transporte. Pero algo que promueve la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es la participación, el hecho de que no se haga nada de nosotros sin nosotros y considerar que la tecnología es un derecho humano, es un derecho reconocido para todas las personas, justamente para garantizar ese acceso, esa participación, ¿no? Y reconocer que todos podemos dar y podemos tener, digamos, capacidades, tenemos, digamos, diferentes canales de comunicación, pero eso no quiere decir que no podamos comunicarnos, ¿no? Y finalmente pensar en esto, ¿no? Que la tecnología de asistencia es una inversión, no es un gasto, y que así lo tienen que ver nuestros estados, nuestros gobernantes, ¿no? Y somos las personas con discapacidad, los familiares, nuestro entorno, responsables de conocer la normativa que existe, de conocer nuestros derechos, de prepararnos, de concientizarnos también nosotros mismos, que no estamos pidiendo favores, que no es un gasto para nuestro gobierno el entregarnos la tecnología, porque nos va a permitir participar y producir y dar para el desarrollo de nuestra comunidad igual que los demás. Muchas gracias por esta oportunidad.
A usted, Elizabeth, muchísimas gracias. Bueno, la doctora Ángela Rodríguez ya no se encuentra con nosotros, yo no la veo conectada, pero de todas formas, desde este espacio le extendemos el más grande agradecimiento por su gran participación en la mesa de diálogo. Sin duda ha sido bastante enriquecedora. Y pues ya de este modo estamos dando casi cierre a la mesa de diálogo. Ya para culminar, quisiera solicitarle a la audiencia que por favor enciendan sus camaritas para tomar una foto de recuerdo con las panelistas. A ver, los invito a todos y todas a encender sus cámaras para tomar una bonita foto de recuerdo. A ver, vamos a esperar un poquito. Bueno, ya, vamos a tomar la foto. A la cuenta de 1, 2 y 3. Listo, vamos con otra. 1, 2, 3. Listo. Muchísimas gracias a las panelistas. Realmente esta ha sido una mesa muy bonita y esperamos que de este modo, a través de este espacio, hayamos contribuido con la difusión de la información respecto a las tecnologías de las personas con discapacidad. Sí, muchísimas gracias a Elizabeth, a la doctora Ana María Mazo y también a la doctora Ángela Rodríguez por sus valiosas contribuciones. Esperamos contar con ustedes para una próxima oportunidad y conmigo será para una nueva ocasión. Mi nombre es Dayeli Lavi y recuerden quedarse para las siguientes mesas y ponencias del día. Muchas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Buen día.